¿Saben qué es lo que no me gusta? ¿Qué? Que estamos en la temporada de influencia estacional en México, que concluye en mayo, y ya se hablan de cifras. El actual informe semanal de enfermedad respiratoria viral dice que hasta el momento van 7,148 casos positivos, algunas muertes, 126 muertes de hecho. Y por fortuna lo que sí tenemos en este programa es a Ángel Quirós, egresado de la Universidad de West Hill, precisamente para hablarnos de la influenza y sobre todo de su rápida replicación en el cuerpo humano. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Tamara, qué gusto estar con ustedes y también con Ingrid. Muy buenos días. Al contrario, nos da mucho gusto que platiquemos de esto porque necesitamos cuidarnos de la influenza. ¿Cómo se cuida una persona de este virus? Bueno, lo primero es generar conciencia, es muy importante, y platicábamos antes de entrar al aire que sin duda la influenza sigue estando en esta temporada, hoy más que nunca, sobre todo porque hemos minimizado y disminuido las medidas de protección que COVID nos dio en toda esta temporada, ¿no? Hoy la temporada inicia en octubre del 2022 y termina en mayo del 2023, y en ese periodo pues lo más importante es mantener esa conciencia en el cual puede estar la influenza circulando dentro del medio, también COVID evidentemente, y otro tipo de virus que pueden atender a todas esas infecciones respiratorias. Cuando teníamos la información de COVID, sabíamos que si lo padecíamos o si alguno de nuestros familiares lo padecía y tenía la oxigenación baja, era el momento de ir al hospital. Con la influenza, ¿cuándo es el momento de ir al hospital? Muy bien, lo primero es destacar que la influenza hoy se comporta de una manera abrupta, es decir, toda la sintomatología que da, puedes hoy contagiarte y al día siguiente ya empezar con estornudos. No son 5 días como el COVID. Exactamente, es una diferenciación. Sin embargo, hoy con la nueva cepa de COVID, la BA1 y todas sus subvariantes, ya se parecen muy similar. Hoy sería muy difícil decir si es COVID, si es influenza. Sin embargo, a través de las pruebas rápidas que tenemos o PCR podemos diferenciarlo. Influenza, sin duda, en esta sintomatología podemos contagiar desde las primeras 24 horas, contagiar a nuestras familias, y pues es muy evidente recibir el tratamiento adecuado. ¿Qué complicaciones puede haber? Y lo dijiste muy bien, Ingrid, es la disminución de la oxigenación, no tan severa como lo puede producir COVID. Sin embargo, sí hay complicaciones de influenza, que por eso en el dato que se decía a nivel de epidemiología dentro del país, pues hay fallecimientos, que es neumonía, bronquitis y sin duda un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué número es con COVID y qué número es con influenza? ¿Número en qué sentido? El de la oxigenación baja. Nosotros consideramos, los profesionales de la salud, y si tenemos un oxímetro en casa, que por debajo de 90% debemos de buscar atención médica. Si está por encima de 90%, podemos mantenernos en casa siempre y cuando pues nos acerquemos a los profesionales de la salud. Con las dos. Exactamente. Tanto COVID como influenza. Sí. Okay. ¿Hay grupos o población de alto riesgo como pasaba con el COVID o esto arranca parejo para todos? Excelente pregunta, Tamara, y a todos los que nos están escuchando. Sin duda, hoy las poblaciones vulnerables son los menores de 5 años, mayores de 65 años y personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, llámese asma, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Evidentemente también mujeres embarazadas son personas que pueden ser más susceptibles o más vulnerables a complicaciones, o también las personas que tienen su sistema inmunológico debilitado, personas que han sido contagiadas con VIH o alguna otra enfermedad como cáncer, entre otras cuestiones más. ¿Los cuidados para prevenir el contagio son los mismos que con el COVID? Totalmente, son los mismos, es decir, mantener, en dado caso que empecemos a sentir sintomatología tanto en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, mantener una sana distancia. Lo más importante hoy también, acercarnos al médico. Si bien es cierto, influenza es una enfermedad que se autolimita. ¿Qué quiere decir esto que se autolimita? Que estando en casa y con descanso y controlando la sintomatología, pues nos puede brindar una curación efectiva mientras nuestro sistema inmunológico aprende a poder controlar el virus. Sin embargo, es muy importante que no demeritemos a la influenza, nos acerquemos a los profesionales de la salud para recibir un tratamiento adecuado, que puede ser en este caso antiviral. De repente somos muy poco conscientes y entonces seguimos o tratamos de seguir nuestras actividades. Sí tiene que ver la poca conciencia, pero porque además necesitamos seguir trabajando. Seguramente eso tiene mucho que ver para no quedarnos en casa y no descansar como se debiera y no medicarnos o atendernos, digamos, como se debiera. ¿Qué riesgos puede tener si yo pues no estoy aplicando lo que debiera hacer para pues salir pronto del virus de la influenza?
El riesgo principal es que la persona que está contagiada tenga complicaciones per se o que esté en estos grupos vulnerables, pero también el riesgo de no generar esta conciencia, como le decimos, es contagiar a otros. Claro. Y este contagio a otros, pues evidentemente, pues genera, pues a lo mejor no acudir a nuestros lugares de trabajo o inclusive nuestros familiares que no puedan realizar sus actividades que normalmente realizan. Es muy importante, como lo dije al inicio, influenza nos puede llevar a complicaciones, neumonía, y que las aprendimos con COVID, ¿no? Como es neumonía, bronquitis, síndrome de dificultad respiratoria, y más en aquellas personas que pues a lo mejor tienen asma o tienen algún tipo de enfermedad como bronquitis o fuman y que pueden exacerbar toda esta sintomatología. Afortunadamente, pues hay tratamientos, por eso es bien importante acercarnos a los médicos. El virus de influenza se replica muy rápidamente. ¿Qué quiere decir esto de replicación? Que era el tema de que platicábamos al inicio. Quiere decir que el virus genera copias de sí mismo muy rápidamente y de forma acelerada. Entonces, los tratamientos se enfocan a no solo tratar la sintomatología, fiebre, escurrimiento nasal, malestar general, sino también a tratar la inhibición de la replicación de este virus, de que forme copias de sí mismo. Y hoy, afortunadamente en México, pues tenemos ese tipo de tratamientos que inclusive ya hay de nuevas generaciones, con una sola toma desde las primeras 24 horas, disminuye la replicación viral, disminuye la sintomatología. Y pues evidentemente este tratamiento que es Valoxavis se debe recetar con el médico y a través del médico y con una receta acompañada. Nos habían dicho, a diferencia de la vacuna de COVID, que la vacuna de influenza sí era para que no te diera. Pero conozco varios casos en donde no solamente les dio, sino que además les dio muy fuerte. ¿Eso por qué pudo haber sucedido? Muy bien, la vacuna de influenza se genera a través de... Bueno, hay dos tipos de vacunas en México. La vacuna trivalente, que se encarga en el sector público, es decir, en todo el sector salud, que son 2 cepas del tipo A y tipo B. ¿Qué quiere decir esto? Son 2 cepas que circularon a lo largo del año y esas se forman la vacuna, y una tipo B, que son como las más predominantes. Y la en el sector privado, son 2 cepas o 2 subvariantes de tipo A y 2 tipo B. Un ejemplo para decirlo así ahorita. Hoy en México circula el 90% de los contagiados con influenza tienen es H3N2. El otro 4% es H1N1, el otro 2% alguna subvariante de tipo A y solo el 0.9% es de tipo B. Entonces, para la siguiente vacunación que tendremos en el ciclo 2023-2024, seguramente va a tener una cepa de H3N2 y una más también de H1N1 y una tipo B. Y así se forman las vacunas. ¿Por qué dio mayor severidad? Va a depender de si disminuimos nuestras medidas de contagio, de nuestro sistema inmunológico, y que recordemos que tanto en COVID como en influenza es muy importante la vacunación, pero como lo se dice, es una prevención para que no dé mayor complicación y mayor sintomatología. No quiere decir que estamos inmunes a que nos dé, ¿no? Claro. ¿Se nos está pasando algo, Ángelo, de decirle al público por qué es tan importante estar cuidándonos la salud y sobre todo de este virus de la influenza? Lo más importante es mantener, y lo dijimos, y tanto tú, Tamara, como Ingrid, la conciencia de que está circulando, que estamos en el periodo estacional de influenza, francamente, que sigue siendo la temporada invernal. De hecho, pues con los cambios de temperatura en todo el país, y pues que esto va a prevalecer a lo largo de... hasta marzo, hasta que llegue la primavera, pero también es importante saber que influenza circula en un periodo interestacional que le llamamos los médicos, que es desde mayo hasta septiembre, y en ese periodo también puede haber contagios. ¿Qué es importante? Prevención. La prevención, acercarnos a nuestros médicos, seguir generando una salud bien hecha en México, saber que podemos construir y hacer de la vida una historia saludable acercándonos, que hay tratamientos antivirales, como lo comenté, de una sola toma, que es muy importante que sea acompañado del médico, y sobre todo la prevención y actuar a tiempo. Perfecto. Doctor, ¿dónde te podemos encontrar para más información? Muchísimas gracias. Me voy a encontrar a mi correo mquiroz@silanes.com.mx y también en mi consultorio que se encuentra en Miguel Ángel de Quevedo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Tamara. Gracias, Ingrid, por el espacio.